Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Tenemos esta nueva sección en español. Muchos de ustedes estuvieron pidiendo esto, así que para ustedes va. Hoy vamos a trabajar en la técnica de los ochos y cómo nosotros aplicamos nuestro estilo para esta marca. Así que si sos nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita, así nos ayudas un montón a crecer el canal. También si tenés alguna pregunta o nos querés decir algo, lo podés escribir en los comentarios. Siempre los estamos respondiendo. Entonces, ¿vamos a bailar? Nos vemos en la pista de baile. Ok, perfecto. Así como estábamos mencionando, vamos a trabajar ahora primero en el 8 atrás y después les vamos a mostrar también el 8 adelante. Déjennos mostrarles cómo funciona el 8 atrás. Entonces, empezamos con el paso al costado. Y acá, este era, si se acuerdan en otro video, en el anterior que hicimos en español, acá tenemos nuestro punto de referencia. La giramos, manteniendo siempre la misma distancia con el torso. Y acá podemos hacer el 8. 1, una vez que está en eje, tiro desde mi lado derecho. 2, una vez que está en eje, los dos estamos en eje. Puedo tirar de vuelta desde mi lado izquierdo. Siempre una cosita a mencionar es que estoy tirando desde mis omóplatos hacia atrás. Ahora, ¿cómo salimos de estos 8? Vamos a utilizar para el 8 atrás, vamos a utilizar el lado derecho del varón, lado izquierdo de la mujer. Que de acá es cuando levantamos y en vez de seguir a otro 8, el varón cambia el peso del cuerpo y podemos salir con un paso adelante y resolución. Ahora les mostramos esto separados, así pueden ver qué hace el varón y qué hace la mujer, o qué hace el que marca y qué hace el que sigue. Para el varón primero vamos a iniciar. Paso al costado, con la izquierda. De acá, pies juntos y tiramos un poquitito desde el lado izquierdo para girarla manteniéndole el eje de ella, eso es importante. Paso al costado 1. Una vez que estamos sobre la pierna izquierda, tiro desde mi lado derecho para poder girarla a ella. Entonces, de acá hacemos otro 8, paso al costado. Una vez que llega, tiramos desde el lado izquierdo. Si se dieron cuenta, estoy pasando por pies juntos cada vez que hago el giro. Eso le hace más limpio el estilo. Vamos a hacer otro 8. Giramos. Pies juntos. El último 8 y este sobre nuestro lado derecho para el varón. La levantamos un poquitito y giramos menos de lo que veníamos girando. Un poquitito nomás. Cambio el peso del cuerpo, esto es importante. Y caminamos por afuera de ella con el paso derecho y resolución o cierre. Izquierda, derecha y pies juntos. Ahora para el que sigue, vamos a mostrarlo de este lado. Empezamos con la pierna derecha al costado. Desde el cuerpo sentimos la marca y hacemos el pivote para hacer el primer 8 con la pierna izquierda. Otra vez mantengo ahora mi lado derecho abierto para ayudar a la cadera a girar y hacer el 8 atrás con la pierna derecha. Una vez más hago el pivot iniciando el movimiento desde el torso, que va a ser la marca del hombre en este caso, para hacer el 8 con la pierna izquierda. Y una vez más giramos la cadera para hacer el último 8 con la pierna derecha. Otra vez vamos a sentir este tirón, esta marca en nuestro lado izquierdo, que significa hacer el pivote a la cadera para hacer el ángulo hacia la resolución. Así que vamos con izquierda, pies juntos y resolución derecha, costado y junto. Bien, ahora se lo mostramos una vez más con un poquitito más de dinámica. Hicimos el paso al costado, giramos un 8, siempre tirando para que la mujer pueda hacer el pivote y esté en eje. Acá, presten atención a la costilla, a la caja torácica, cómo se levanta mientras vamos girando un poquitito. Pies juntos y de acá por afuera.
Si se dan cuenta, también estoy desplazando la cadera para generar más espacio y poder seguir cerca de ella. Más espacio en nuestras caderas. Hacia afuera y resolución que puede ser en línea o girada como hicimos en el episodio anterior. Los mostramos desde este ángulo una vez más. Paso al costado. Espero la marca. Pivoteo. Bien con la planta sin usar el taco. Mantengo el cuerpo bien de frente. Después la cadera. Reabrazamos y vamos a resolución. Atrás, costado y cierra. Bien, ahora vamos a hacer el 8 delante. Un poquito de muestra del 8 delante con técnica. Él va a marcar un pivot, voy a extender la pierna, llegar al punto, desde el cuerpo siento la marca y hago el pivote con la cadera después que la parte de arriba del cuerpo siente la marca. Uso la planta del pie, no uso los talones para seguir la marca, la velocidad del pivote. Y voy haciendo 8, figura 8, en este caso hacia adelante. Cuando decide terminar el movimiento, vamos a una resolución, como ya hicimos anteriormente, y terminan los pies juntos. Perfecto, bien. Ahora, si se dieron cuenta, estamos utilizando los 8 y normalmente en el paso anterior que hicimos los 8 atrás, salimos de los 8 en nuestro lado derecho e izquierda para ella. En los 8 adelantes, salimos sobre el lado izquierdo del varón, terminamos los 8 en el lado izquierdo, derecho para la mujer. Déjenos mostrarle qué es lo que nos referimos. Hacemos 8, pum, vamos a hacer 2, 3, 4 8. Pam, pam, pam. Bien, estoy tratando de mantener siempre la distancia con ella sin alejarme demasiado o sin estar arriba de ella. Eso es uno de los puntos. Acá, estoy asegurándome de, si quiero bailar en abrazo cerrado, de deslizar un poquitito el brazo aquí a este momento para poder hacer el último. El último paso es sobre nuestro lado izquierdo y acá es donde vamos a terminar los 8, levantando el torso, para que esta pierna de la mujer le quede colgando y no siga cambiando el peso del cuerpo. Entonces, al estar reabrazados, el varón puede cambiar el peso del cuerpo y al estar cerrado, ella no se va a seguir girando. Entonces, estamos acá y podemos bajar la posición para que ella mande la pierna primero. Eso es importante. El varón, detalle para el varón, no ir directamente ¡pum! Con la pierna sin marcar antes. Tenemos que bajar, crear nuestro espacio y ahora sí podemos seguir con la pierna izquierda hacia adelante. Ok, ahora síganos, nos vamos a dar vuelta para que nos puedan seguir y ver los detalles, ¿sí? Empezamos primero con el varón. Cambiamos un 8, lo vamos a empezar directamente del 8 adelante. El varón hace izquierda, la giro desde nuestro omóplato izquierdo, tirando para atrás, paso hacia el costado con la derecha, tiro con el omóplato derecho y pies juntos, siempre manteniendo el eje de ella. Ahora, izquierda, acá la vamos a levantar un poquitito y vamos a cambiar el peso del cuerpo sobre nuestra derecha. Si se dan cuenta, estoy haciendo un poquitito de ángulo sobre nuestra izquierda para no atropellarla, ¿sí? Un poquitito para poder bajar la posición y de acá hacemos la resolución que es izquierda, derecha, pies juntos. Bien, para las chicas o para los que siguen, el peso del cuerpo lo tengo en mi derecha, siento la marca del pivote y estiro la izquierda deslizando para el primer 8. Cuando voy juntando, siento la marca, o sea que primero voy a abrir el hombro izquierdo para usarlo como movimiento de la cadera. Estiramos la pierna derecha para el segundo 8. En este caso, siento la marca sobre mi lado derecho, entonces muy flexible. Voy a mover el torso hacia la derecha y después pivotear la cadera. Una vez más, hacemos 1, 8. Así ven este movimiento
de cuerpo y cadera. Pierna derecha. Cuando voy juntando siento el movimiento de cuerpo y cadera. Y el último ya va a ser yendo al cierre. O sea que tengo menos pivote. El ángulo está para caminar para atrás con mi pierna derecha. Junto y resolución. Derecha, cierra en izquierda. Bien, ahora vamos a juntar el 8 atrás y el 8 delante. Así lo pueden practicar. Es solamente un ejercicio para práctica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos con el paso al costado. El 8 atrás. Pivoteando la cadera. En este va a ser un pequeño rebote y marca el 8 adelante. 2. Este es el último para subir, levantar, esperar y vamos a la resolución. Costado y juntamos. Una vez más lo vamos a hacer de este lado si nos giramos. Bien. Para que también nos puedan seguir. Entonces, hacemos paso al costado, 1, pies juntos, tiramos y podemos relajar un poquitito el brazo. 2, 3. Acá, en este lado la vamos a girar como si fuese el 8 atrás, pero el varón tira del lado derecho para volver y podemos cambiar la dirección al 8 adelante. Ahora, en el último, si se dan cuenta, mi mano puede estar en el centro, pero al final, una recomendación es reabrazar para ir hacia arriba. De aquí, cambiamos el peso del cuerpo, pum, y bajamos la posición para hacer la resolución y seguir en abrazo cerrado o abrazo abierto si quieren. Muy bien, ahora pueden ver todo esto en cámara lenta para que vean los detalles y puedan practicar, nos puedan seguir y continuar en los próximos videos con más información. Muy buen trabajo, lo felicitamos. Ojalá lo hayas disfrutado. Si fue así, acuérdate de ponerle un me gusta y activa la campanita para las notificaciones. Nos vemos en los próximos videos. Chao. Nos vemos.